La fuerza tiene que tener fuerza como mínimo en uno de los lados. El lado fuerte tiene que ser sólido, con máximo una pausa, o sea, un 1-2. Esto lo hemos visto al principio en el ejemplo, cuando decíamos que tiene que tener fuerza, que no podemos operar una trampa que no tenga fuerza en ninguno de los lados, como mínimo en uno de ellos. Después la volatilidad. Solo operamos cuando el precio tiene volatilidad, que esto va ligado con la fuerza. Estructura. Si el precio hace estructura más allá, o sea, si el precio hace estructura más allá del nivel de trampa, no la operamos. Eso significa que una vez supera el nivel, aunque esté entre el 5 y el 50, si se pone a hacer un rango, un poco de estructura, ya la dejamos estar. Niveles. Puedo coger un pivot menor, o sea, una pausa de una vela. Si hay un movimiento sólido con fuerza, con máximo una pausa, o sea, un 1-2, y no importa en cuál de los lados. Solo que haya un pivot menor, o sea, una pausita de una vela, o sea, un pivot menor o una pausa de una vela, ya lo podemos tener en cuenta. Esto en el ejemplo vamos a verlo claro. Entonces, ¿cómo entramos? Entramos con una orden limit o stop al 50%. ¿De qué depende si es limit o stop? Pues de dónde está el precio. También si el precio está justo al 50, entonces es al mercado. Pero solo le doy una vela para que entre, excepto cuando es al mercado, que ya estamos dentro. Pero con las limit o stop, si pasada una vela no ha entrado, ya la descartamos. Después, si te hace dudar, no operes. Yo esto siempre lo hago así, cuando estoy operando en real o backtesteando o simulando. Si tengo dudas, no la tomo. Entonces, solo falta definir lo que son los gatillos de entrada. El gatillo es un simple cambio de color. O sea, si en una trampa que penetra entre el 5 y el 50, que cumple con el tamaño, la fuerza y todo esto, da un cambio, por ejemplo, viene una vela negra y ahora es blanca, una de bajista y ahora pasa alcista, ya podemos entrar. Así de simple. ¿En qué otro caso entro sin que haya cambio de color? Pues en una clímax, una vela de martillo o clímax, hay las dos maneras de llamarla. Entonces, el martillo tiene que abrir y cerrar en el tercio superior o inferior, siempre en la dirección. Esto en el simulador lo vamos a ver fácilmente y os lo acabaré de explicar lo que son las entradas. Todo os quedará mucho más claro a la que nos pongamos a simular. Finalmente, el riesgo, pues es del 50%. Así de simple. O sea, en mi caso opero con un 0,5% del total de dinero que hay en la cuenta, sin importar el dinero. O sea, el resultado del backtest me da que para no tener una gran pérdida y conseguir unos beneficios aceptables, pues el 0,5. Siempre se puede poner más riesgo para ganar algo más anualmente, sabiendo que el drawdown también aumenta, como ya os he explicado en muchas ocasiones. Finalmente es el momento de pasar a la simulación. Haremos la simulación en el par euro-dólar el año 2017 entero en la temporalidad de H4. Y en el próximo webinario, uno de vosotros será el que hará la simulación, yo le ayudaré y le guiaré lógicamente, y haremos lo mismo, la simulación del 2017 en H4, pero en lugar de euro-dólar, pues otro par. Vamos allá. Muy bien, pues aquí tenéis el Forex Tester a la izquierda de la pantalla, podéis ver el simulador Forex Tester. Yo os recomiendo que lo compréis para poder simular, algunos ya lo habéis comprado. Os vuelvo a dejar el link donde lo podéis adquirir por un descuento especial para alumnos de Código Trading. Entonces, como muchos de vosotros me comentasteis a ver si podía haber alguna manera de tener descuentos, si se podía hacer algo, pues yo hablé con Forex Tester, me ofrecieron esta opción. Si vais a la web de Forex Tester veréis que el precio es mayor al que podéis encontrar en el link. Entonces os vuelvo a dejar el link sin problema. Y a la parte derecha de la pantalla, aquí, podéis ver que tengo el Excel con una tabla y un gráfico donde iré escribiendo la evolución del precio después de cada operación.
Este gráfico no será preciso al 100%, ya os lo digo, solo servirá como guía. Porque operaré con un lote por operación de forma rígida para no perder el tiempo de estar calculando el porcentaje que hay en cada operación. Ya sabéis que en realidad sí que hacemos interés compuesto con un 0,5% de riesgo por operación. Una vez termine la simulación y acabemos el webinario de hoy, yo os enviaré el Excel ya con los datos definitivos y mucho más precisos, exportado directamente del Forex Tester hacia el Excel que tenemos de Backtest, y ahí veréis los resultados y también podréis jugar, ya sabéis, con el riesgo, mirar qué pasa si le pongo un 1%, si le pongo un 0,5%, ir viendo los resultados, qué drawdown da y todo esto. Pero ya sabéis que lo tenéis que simular vosotros para tener vuestro propio backtest. Entonces, vamos a empezar a ver. Iniciar prueba. El 1 del 1 del 2017. Empezar. No. Se carga la data previa y justo estamos a día 1. Entonces, vamos allá. Esto está alcista, claramente. O sea, este movimiento marca que estamos alcistas. Entonces empieza a correr la data, no llega a hacer trampa aquí, o podríamos esperar tranquilamente en este nivel, que esto sería la pausa de una vela con solamente un cambio de color, que era uno de los casos que os decía de dónde trazar un nivel. Seguimos. Este movimiento ya me dice para abajo. O sea, ya rompe con fuerza esto, que íbamos a buscar la trampa y ya estamos bajistas. Y aquí da una trampa. Vamos a ver si cumple. Como podéis ver, yo trazo el FIBO desde el nivel hasta el extremo de la trampa y vemos que esta trampa, el movimiento fuerte es a la izquierda, donde solo hay una pausa, y después a la derecha hay una compresión al inicio, fuerza, una pausita y fuerza. Vemos que no llega al 5. Como podéis ver, yo tengo el Fibonacci programado con los parámetros. ¿Qué parámetros hay? El nivel de 0 y 100, que es la parte, los dos extremos del Fibo, y el 50, que es la mitad, donde ponemos después la límite, pero ya veremos cómo. Después tengo los tercios en lila, y en azul tengo el 5 y el 50%. Podemos ver que esta trampita, hay el cambio de color, pasa de negro a blanco, y además debe ser clímax, esto un martillo, pero no cumple con el parámetro del tercio. Entonces podemos ponerlo aquí, hago zoom, y vemos que abre y cierra en el tercio superior. Esto sería entrada tanto por cambio de color como por clímax, pero incumple un parámetro, que es la penetración. Es demasiado pequeña la penetración. Seguimos, le doy una vela más, y ahora vemos que aquí no hay entrada, supongo, bueno, yo creo que no llega al tercio, y porque no hay cambio de color ni es una vela martillo. Vemos que no, que abre por debajo del tercio y cierra por encima. Tiene de abrir y cerrar por encima cuando es alcista, y abrir y cerrar por debajo cuando es bajista, por debajo del tercio. Le damos otra vela, y ahora ya está muy alejado. Como estamos bajistas, porque hemos dicho que después de este movimiento ya nos posicionamos a la baja, podemos operar esta trampa para abajo. Vemos que penetra justo más del 5, no hay cambio de color, pero estoy bastante seguro que cumple los requisitos para ser un martillo. ¿Ves como sí? Abre y cierra por debajo del tercio, y vamos a poner la orden. Le doy una vela más para ver si la coge, porque la orden la ponemos al 50. Entonces, para no preparar toda la orden, pero la decisión la tomo aquí, para no engañar a nosotros mismos y decir, uy, es que hubiera sido un stop, o uy, hubiera tal. No, la decisión la tomas aquí. Decides que esta la tomas, que es una entrada válida. Te pongo otro FIBO aquí para que se vea el nivel. Y ahora veo que la coge. Como la coge, ya preparo la orden.
A ver, aquí, orden pendiente. En este caso es una sell limit, el precio es al 50%, aquí. El stop loss, tengo aquí puesto los 20 pips rígidos, pongo y me lo miro. Vemos que está a más de 20 pips, por tanto en lugar de usar el 20 pips rígido, lo cojo yo manualmente y lo pongo en el extremo. Y el TP, espérate, el stop loss, ahí. Y finalmente el TP que va donde pone aquí TP, que también es el Fibonacci, que lo tengo preparado, con el punto donde hay el 5,5 Rs. Y ahora dejo correr, vemos que entra. Si no hubiera entrado, ya quito la orden ahora una vez ha pasado una vela, porque solo le damos una vela. Y salta un stop loss, es la primera operación. Así que, como ya ha habido una operación, pasamos a apuntar. Bueno, no habíamos apuntado la 0, que sería el inicio, hemos empezado con 10.000 euros. Y en este instante hay 9.760 euros. Lo podéis ver aquí abajo, 9760. Entonces, hemos pasado de 10.000 a tener un stop loss.